Quiero dar la bienvenida a las y los colegas que están presentes hoy a la tarde para esta conferencia, donde vamos a escuchar a la embajadora Susana Ruiz Cerruti. No voy a hablar de ella, lo va a hacer mi colega y tocayo Gustavo Moreno. Es un orgullo para el APSEN coorganizar juntamente con el ARSEN. En realidad esto es una iniciativa del ARSEN en el cual generosamente nos han invitado a co-sponsorear, pero realmente es un gran orgullo para mí personalmente y para el APSEN poder realizar esta convocatoria y poder escuchar a la embajadora Susana Ruiz Cerruti. Susana, es un honor no solamente tenerte aquí hoy, sino para todos nosotros. Lo que he dicho el viernes pasado en el Día del Diplomático, nos orgullece muchísimo tenerte y ver tu trayectoria, y creo que puedo hablar en nombre de muchos, menos mí personalmente. Sos el referente siempre he tenido en la carrera. He tenido 2 o 3 y vos has sido y sos una de ellas, y por lo tanto escuchar tu experiencia, no solamente en este caso en particular, sino en muchos otros que has manejado a lo largo de tu extensa carrera, creo que sirve muchísimo, pero de nuevo creo que fortalece el concepto del cuerpo profesional del cual servimos. Y que con eso doy terminadas estas breves palabras de bienvenida y le cedo el orden de oradores a Gustavo para que haga la introducción formal. Muchísimas gracias. Gracias al presidente del APSEN. Bienvenidos todos. Bienvenidos a esta conferencia de la embajadora Susana Ruiz Cerruti. La idea nació del nombramiento de madrina del buque árabe Benjamín Leonidas Cordero por parte de la Armada Argentina a la embajadora Elsa Kelly, por sus merecidos logros y méritos en trabajos vinculados a la Armada. En conversaciones con ella y por este evento, surgió el tema que hoy nos convoca: el Tribunal del Mar y la liberación de la fragata Libertad del puerto de Tema, en Ghana. Elsa Kelly sugirió que tomáramos contacto con la embajadora Susana Ruiz Cerruti para organizar una conferencia sobre el mismo, solicitud que fue aceptada y que agradecemos enormemente. Hoy se lleva a cabo esta destacada conferencia coordinada entre el APSEN y el ARSEN, y que a su término las asociaciones ofrecerán una copa de camaradería coincidiendo con el año del 60 aniversario del ARSEN. Es un honor contar con la presencia de la embajadora Susana Ruiz Cerruti para esta conferencia. Ponerse en el lugar de la embajadora e imaginar lo que pudo haber significado lograr la liberación de la fragata en un puerto de Ghana nos lleva a niveles de responsabilidades pocas veces igualadas. Hay que liberar a la patria en los mares revoltosos de la jurisprudencia técnica internacional, y ella con su equipo lo han logrado. La fragata fue construida en los astilleros Río Santiago en los años 50 y votada en 1963. Lleva recorrido más de 800.000 millas náuticas y visitado más de 60 países. Ver a sus tripulantes formados sobre las perchas, su enorme bandera desplegada al viento y su presencia que clama patriotismo y orgullo es una vivencia inolvidable para todos nosotros. La conferencia trata de transmitir esta experiencia al mismo tiempo de dar un mensaje para los jóvenes diplomáticos de profesionalismo, dedicación, trabajo en equipo y patriotismo, entre otros, por tratarse de una fragata que es la embajadora de la Armada Argentina ante el mundo. El tiempo apremia y deseo dejarle la palabra a la embajadora, pero no sin antes hacer un pequeño resumen de su amplia trayectoria. Se recibió de abogada en la UBA. Ejerció su profesión hasta su ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Egresó del ISEN en 1968 con medalla de oro y diploma de honor. Fue representante permanente ante las Naciones Unidas y la OEA. Después de desempeñarse como asesora jurídica, fue nombrada vicecanciller
y luego canciller. Directora de la delegación argentina en las disputas de Laguna del Desierto, Canal de Beagle y liberación de la fragata Libertad. Ganó el premio Conex 1998 y 2008 en la categoría Diplomacia. Es un honor tenerla aquí presente hoy. Le doy las gracias a ella, le cedo la palabra y agradezco a ustedes la presencia. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, creo que tengo que empezar por agradecer a los embajadores Slaughter y Moreno. Primero, por sus palabras en esta ocasión, pero principalmente por haberme invitado a esta conferencia y por haber pensado en mí para hablar del tema del caso de la fragata Libertad en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar. Antes de dedicarme a analizar el caso ante el tribunal, quisiera recordar con ustedes a todos los colegas que participaron en los procedimientos que permitieron liberar la fragata detenida en el puerto de Tema en la República de Ghana. El embajador Moreno ha hablado de equipo. Para mí el término equipo es sagrado en todos los casos en los que me ha tocado intervenir, porque nadie individualmente puede enfrentar una controversia internacional solo. Por lo tanto, el equipo es fundamental. Y entonces, antes de hablar del caso, voy a hablar de lo que fue nuestro equipo. Acabamos de escuchar al embajador Moreno referirse a la embajadora Elsa Kelly. Ella era juez del Tribunal Internacional del Derecho del Mar cuando se desarrolló el caso de la fragata Libertad. Cumplía un año en el tribunal, cuando tuvimos la mala idea de llevarle el problema a Hamburgo, al tribunal, pero también a ella, lógicamente. Permítame ahora recordar a quienes fueron los miembros de la delegación argentina que defendió nuestra causa ante el tribunal. Insisto en el concepto de trabajo de equipo, sin el cual no hubiese sido posible obtener la rápida solución al problema planteado al producirse el embargo de nuestro buque insignia por el accionar de uno de los titulares de bonos de la deuda externa argentina. Me voy a permitir la libertad, un fondo buitre. Con el embajador Horacio Basabe nos tocó conducir como agentes la delegación argentina ante el tribunal. El resto de la delegación de Hamburgo estuvo integrada por los profesores Marcelo Cohen y Gerhard Hafner, que actuaron como asesores y abogados ante el tribunal. El entonces ministro y actual embajador y consejero legal de la Cancillería, el señor Holger Martinsen, nos acompañó en esta delegación. La entonces secretario de embajada y actual consejero y miembro de la Consejería Legal actual, Erika Lucero, también tuvo una muy feliz participación en esos momentos tan tensos que vivimos en Hamburgo. Y la señora Liliana Bunur, que no conforme con haber trabajado en el Beagle y en Laguna del Desierto, ya jubilada, nos dio una mano con la experiencia que tenía en procedimientos internacionales cuando estuvimos en Hamburgo. El tema no se detiene ahí. Tuvo especial participación y especial actuación la embajadora Susana Pataro, que sé que está, no sé dónde está sentada, pero la he visto. Hola.
La embajadora Susana Pataro fue el embajador de Argentina en Nigeria y concurrente en Ghana en la época del embargo. Yo no cambiaría absolutamente nada de lo que me ha ocurrido en la carrera a cambio de lo que ella ha sufrido en esos 3 meses que duró este proceso absurdo del embargo. Había con ella un consejero, entonces secretario de hoy consejero, entonces secretario de embajada, Carlos Vallarino, que estaba también en la consejería legal de entonces. Y fue enviado a Ghana para colaborar con la embajadora Pataro, mientras la fragata estuvo detenida en el puerto de Tema. Especial mención merece también el ministro Manuel Fernández Salorio, cónsul general de la Argentina en Hamburgo en aquel entonces, quien colaboró muy eficazmente con las tareas de la delegación argentina ante el Tribunal del Mar. Paso ahora a analizar el desarrollo del caso. La fragata Libertad es un buque de guerra de la Armada Argentina, de acuerdo con la definición del artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, que dice: se entiende por buques de guerra todo buque perteneciente a las Fuerzas Armadas de un Estado que lleve los signos exteriores distintivos de los buques de guerra de su nacionalidad, que se encuentren bajo el mando de un oficial debidamente designado por el gobierno de ese Estado, cuyo nombre aparezca en el correspondiente escalafón de oficiales o su equivalente, y cuya dotación esté sometida a la disciplina de las Fuerzas Armadas regulares. La fragata Libertad reviste el carácter de buque insignia y como tal representa a la República Argentina. Ha navegado los mares del mundo por más de 50 años, llevando un mensaje de paz y amistad, con el fin de consolidar relaciones entre la Armada Argentina y sus contrapartes en terceros países. Es un buque dedicado al entrenamiento de cadetes de la Marina Nacional. En el año 2012, en el marco de sus 43 viajes de instrucción, tenía previsto visitar, entre otros, el puerto de Tema, República de Ghana, para lo cual los gobiernos de Argentina y Ghana celebraron un acuerdo a tal efecto. Embajadora Pataro, usted debe haber tenido mucho que ver en la negociación de ese acuerdo. Sobre la base del mismo, la fragata Libertad arribó al puerto de Tema en visita oficial el 1 de octubre del 2012, celebrándose en esa oportunidad una recepción a la que asistieron altas autoridades de la República de Ghana y miembros del cuerpo diplomático acreditado en ese país. Al día siguiente, el 2 de octubre, un juez de la Corte Superior de Judicatura de Ghana, División Comercial, ordenó trabar embargo sobre la fragata Libertad en el contexto de una acción promovida contra la Argentina ante un juzgado de la ciudad de Nueva York. La acción en Nueva York estaba basada en bonos emitidos por la República Argentina que se encontraban en default y que habían sido adquiridos por un fondo de inversiones registrado en las Islas Caimán, denominado NML Capital Limited. Recordemos que Argentina había suspendido el pago de su deuda externa como consecuencia de la peor crisis económica de su historia contemporánea, buscando ulteriormente una reestructuración voluntaria de dicha deuda en los años 2005 y 2010, que en su conjunto resultó en la exitosa reprogramación de aproximadamente el 92% de la deuda impaga. NML se negó a participar en las ofertas de reestructuración de la deuda argentina y decidió en cambio perseguir el cobro de los bonos en su posesión
a través de embargos sobre bienes argentinos y la posterior ejecución de los mismos. Ese era el objetivo de la acción intentada por NML ante la justicia de Ghana: el embargo y ejecución de la fragata Libertad para el cobro de los bonos argentinos en su posesión. El gobierno argentino rechazó la pretensión del juez actuante de ejercer jurisdicción sobre la fragata y exigió el levantamiento inmediato del embargo, que constituía una clara violación de la inmunidad de la que gozan los buques de guerra según la Convención de 1982 y las reglas bien establecidas de derecho internacional general. Pese a la claridad de esas normas, el 11 de octubre del 2012, el juez ghanés confirmó el embargo sobre la fragata con el propósito de proceder a su ejecución. Ante la actitud de la justicia de Ghana, la Argentina inició de inmediato gestiones ante el gobierno de ese país para lograr el levantamiento del embargo, es decir, la justicia le dijo que no, vamos a los poderes ejecutivos. E incluso envió una delegación de alto nivel, que estuvo presidida por el entonces secretario de Estado vicecanciller y por el viceministro de Defensa. Esa delegación de alto nivel mantuvo reuniones con varias altas autoridades de Ghana sin obtener respuesta favorable, por lo que decidió continuar el procedimiento contra Ghana, la Argentina, en el marco de solución de controversias dispuesto por la Convención de Derecho del Mar. Uno de los aspectos a señalar de esta convención es el de contar con un mecanismo para la solución de controversias lo suficientemente amplio como para satisfacer las necesidades de la mayor parte de los Estados miembros. Entre ellos, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, una de las instituciones que ha demostrado ser muy efectiva y valiosa desde el inicio de sus funciones en 1996. Entre otras facultades, y bajo ciertas condiciones, el tribunal puede ordenar medidas provisionales que considere apropiadas de acuerdo a las circunstancias para preservar los respectivos derechos de las partes en una disputa, mientras está pendiente la decisión final de la misma. Esta jurisdicción compulsiva del tribunal activó, por iniciativa de la Argentina, en noviembre del año 2012, el así denominado caso 20 Ara Libertad, que analizaré a continuación. Argentina, al ratificar la Convención de Derecho del Mar, había aceptado la jurisdicción del Tribunal del Mar y hubiese deseado en ese momento recurrir a este para resolver la controversia con Ghana por el embargo de la fragata. Sin embargo, esto no fue posible porque Ghana no había aceptado esa jurisdicción, no la había elegido. Por lo tanto, había una discrepancia entre las dos partes. Ante esa situación, para lograr la intervención del tribunal en el ámbito de su jurisdicción compulsiva, para el dictado de la medida provisional, cautelar, nuestro país puso en marcha el procedimiento arbitral contemplado en el anexo 7 de la Convención, iniciando una demanda arbitral contra Ghana, como primer paso, para llegar luego a la medida cautelar.
La demanda arbitral, a través de la embajadora Patara, le fue notificada a las autoridades de Ghana el 30 de octubre del 2012. Al mismo tiempo, y de acuerdo a las normas que regulaban este procedimiento, el gobierno argentino solicitó al de Ghana que permitiera sin condiciones la salida del buque del puerto de Tema y de sus aguas jurisdiccionales en un plazo perentorio de 14 días, transcurrido el cual, de no liberarse la fragata, la Argentina estaría habilitada a acudir al Tribunal del Mar para solicitarle el dictado de una medida provisional que ordenara la liberación inmediata e incondicional de la fragata. Era necesario pasar por estas etapas para llegar a pedir al tribunal esa medida cautelar. No habiendo Ghana liberado la fragata en el plazo fijado de 14 días, el 14 de noviembre del 2012, la Argentina se presentó ante el tribunal en Hamburgo solicitando el dictado de la citada medida provisional. Mientras se desarrollaban estos procedimientos, las autoridades de Ghana retiraron la autorización para que el buque se abasteciera de agua, electricidad y combustible para sus generadores, lo que hacía imposible la presencia en el mismo de su tripulación, la mayoría de la cual, 281 personas, tuvo que ser evacuada y repatriada el 24 de octubre, quedando a bordo la sexta parte de la tripulación. También las autoridades portuarias intentaron abordar por la fuerza la fragata el 7 de noviembre de ese mismo año, 2012, para cambiar su ubicación en el puerto, lo que no le fue posible ante la decidida actitud del comandante de la fragata, capitán Pablo Lucio Salonio, y el resto de los oficiales y tripulación que habían quedado a bordo. El principal fundamento de la medida provisional solicitada por la Argentina fue que Ghana había violado la obligación de respetar la inmunidad de jurisdicción y de ejecución de las que gozaba la fragata de conformidad con el artículo 32 de la Convención y las reglas del derecho internacional general en la materia. También invocó a Argentina que Ghana prestó conformidad a la visita oficial de la fragata al puerto de Tema, reconoció el carácter de buque de guerra de la misma, así como de su inmunidad, lo que fue reiterado por el propio consejero legal de la Cancillería ghanesa ante el juzgado que había decretado el embargo. La decisión del juez ghanés y la controversia que ocasionó agravó la inseguridad del buque y su tripulación, razones que justificaban el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por Argentina al Tribunal del Mar. Nuestro país también sostuvo que la renuncia general por parte de un Estado a la inmunidad de jurisdicción y o ejecución, como fue el caso de los bonos de la deuda argentina, no afecta la inmunidad de un buque de guerra, que es de carácter autónomo y así ha sido reconocido por la jurisprudencia y la doctrina. En cuanto a los argumentos desarrollados por Ghana en el procedimiento de la medida cautelar ante el Tribunal del Mar, el principal fue que el artículo 32 de la Convención se refiere a la inmunidad de los buques de guerra en el mar territorial y no en las aguas interiores. Según Ghana, la Convención no contiene ninguna norma u otra indicación sobre las inmunidades de un buque de guerra que se encuentra en las aguas interiores de otro estado o de su puerto. La fragata Libertad resultó detenida por las autoridades de Ghana en el puerto de Tema, según este país, es decir, en las aguas interiores y no en el mar territorial. En síntesis, Ghana sostuvo que el Estado ribereño goza de soberanía territorial completa sobre sus aguas interiores
y cualquier buque extranjero que se encuentre en esas aguas está sometido a los poderes legislativo, administrativo, judicial, jurisdiccional del Estado ribereño. Para Ghana, otra cuestión central del caso se refiere a la interpretación y aplicación de una renuncia a la inmunidad de jurisdicción que se encuentra en los bonos emitidos por la República Argentina. Según Ghana, su tribunal comercial, al decidir sobre la inmunidad y la extensión de la renuncia, se basó en una interpretación de esa renuncia que se encuentra en los pronunciamientos de tribunales domésticos en los Estados Unidos. La Convención de 1982, sostuvo Ghana, no contiene norma o disposición alguna sobre la renuncia a la inmunidad. Luego de 2 rondas de audiencias orales, donde las partes desarrollaron todos sus argumentos intensamente, que tuvieron lugar el 29 y el 30 de noviembre del año 2012, el tribunal se retiró a deliberar y nos citó para el 15 de diciembre del 2012 a la lectura de su decisión. Se imaginan los nervios, ¿no? Mientras tanto, la fragata en tema, digamos, atacada por las autoridades locales, tratando de moverla, de anularla. Bueno. Pero fue un proceso muy rápido. El tribunal se esforzó en dar una solución lo más rápido posible, justamente por las tensiones que habían sido acreditadas por la Argentina en el tribunal, de lo que había ocurrido en el puerto de Tema. El 15 de diciembre de 2012, el Tribunal del Derecho Internacional del Mar decretó la medida provisional solicitada por la Argentina, tal cual había sido solicitada por la Argentina, haciendo lugar a la misma por unanimidad. Es muy importante señalar esto, porque esa decisión por unanimidad incluía el voto del juez ad hoc designado por Ghana. Era el ex juez Tomás Mensah, que había sido miembro del tribunal, que incluso había sido presidente del tribunal anteriormente, y que, bueno, era de nacionalidad ghanesa, bien entendido. En este momento, bueno, no necesito recordar, ya lo hemos hecho, el embajador Elsa Kelly formaba parte de este tribunal cuando se elabora y se comunica esta decisión. Unanimidad. El tribunal decidió las siguientes medidas provisionales a ejecutar por Ghana. Liberar de forma inmediata e incondicional la fragata Libertad. Permitir que tanto la embarcación como su comandante y su tripulación abandonaran el puerto de Tema y las zonas marítimas que se encontraban bajo la jurisdicción de Ghana. Y asegurar que la embarcación fuera abastecida a tal fin. Con estas 3 medidas dictadas por el Tribunal del Mar, la fragata podía partir a navegar en buena salud por los mares del mundo. El principal argumento del tribunal fue la interpretación del artículo 32 de la Convención, que dispone que ninguna disposición de esta Convención afectará las inmunidades de los buques de guerra sin especificar el alcance geográfico de su aplicación. Es decir, el argumento de Ghana de que las aguas interiores, el puerto, ahí no corría para nada la inmunidad de jurisdicción, no era válido para el tribunal. Y decide dejar muy en claro que ese artículo 32 vale en todos los espacios marítimos. Hay que señalar que esto no solo fue importante para la fragata en ese momento, sino que es una decisión del Tribunal del Mar que tiene una importancia enorme
con respecto a todos los buques de guerra que navegan por el mundo. O sea, hemos contribuido, lamentablemente con el esfuerzo que nos costó el caso, hemos contribuido a una jurisprudencia que ha beneficiado a todos los buques de guerra del mundo. Para razonar cómo lo hizo, el tribunal estimó que aunque el artículo 32 está incluido en la parte 2 de la Convención, cuyo título es el mar territorial y la zona contigua, y que la mayoría de las disposiciones de esta parte se relacionan con el mar territorial, algunas pueden resultar aplicables a todas las áreas marítimas, como la definición de buque de guerra prevista en el artículo 29 de la Convención. También opinó el tribunal que el artículo 32 ofrece un fundamento para la competencia prima facie del tribunal arbitral que tenía todavía que constituirse, porque todo esto era la medida cautelar pedida por la Argentina al Tribunal del Mar. Aún nos quedaba el desarrollo del caso arbitral en el que la Argentina pretendía un resarcimiento por los daños que le había causado la actitud del gobierno de Ghana. Pero después sigo con ese tema. El artículo 32 para el tribunal ofrece un fundamento para la competencia prima facie de ese tribunal arbitral. Por lo tanto, estaba todo en orden para que se dictara la medida provisional, que había sido solicitada por la Argentina. Afirmó el tribunal al hacerlo que un buque de guerra es una expresión de la soberanía del Estado cuya bandera enarbola, y expresó que todo acto que impida por la fuerza que un buque de guerra lleve a cabo su misión y sus deberes constituye el origen de un conflicto que puede poner en riesgo las relaciones de amistad entre los estados. También consideró que la pretensión de las autoridades portuarias de Ghana de abordar el buque de guerra el 7 de noviembre del 2012 para desplazarlo por la fuerza a otro amarradero sin la autorización de su comandante y la posibilidad de que dicho accionar se reiterara, le demostró al tribunal la gravedad de la situación y resaltó la necesidad urgente de medidas mientras se encontrara pendiente la constitución del tribunal arbitral previsto en el anexo 7 de la Convención, que era la etapa siguiente procesal. El Tribunal del Mar consideró además que las acciones de las autoridades ganesas afectaron la inmunidad de que gozaba la fragata de conformidad con el derecho internacional general. De acuerdo con esta decisión, sobre la base de esta decisión favorable a lo solicitado por la Argentina, el buque insignia de la Armada Argentina partió de Ghana el 19 de diciembre del año 2012 y regresó a la Argentina, arribando al puerto de Mar del Plata el 9 de enero del año 2013. Pero acá no terminaba el tema. La disputa de fondo entre la Argentina y Ghana, encargada al foro arbitral que se constituyó el 4 de febrero del 2013, lo hizo con la intervención del presidente del Tribunal del Mar, el juez Yanay, de conformidad con el artículo 3 del anexo 7 de la Convención. Los miembros designados para integrar el Tribunal Arbitral fueron el juez Bruno Sima, de Alemania, presidente; la juez Elsa Kelly, de Argentina; el juez Tomás Mensa, de Ghana; el juez Al-Kasaune, de Jordania; y el profesor Bernard Osman, de Estados Unidos. El 21 de mayo del 2013 tuvo lugar en Hamburgo una primera reunión entre las partes y los miembros del Tribunal Arbitral para tratar aspectos formales, como adopción de las reglas de procedimiento para llevar a cabo el arbitraje, la sede del mismo, idioma, fecha de presentación de los escritos y fechas para las audiencias. Finalmente, la sede del Tribunal Arbitral se estableció en La Haya,
con el soporte de la Corte Permanente de Arbitraje, que actuó como secretaría. Con respecto a la cuestión de fondo, sobre la base de la responsabilidad internacional de Ghana por la violación de sus obligaciones internacionales, Argentina reclamaba que el Tribunal Arbitral ordenara a ese país pagar a la Argentina una indemnización para resarcir la totalidad de los perjuicios materiales ocasionados. Presentar en forma solemne un saludo al pabellón argentino por el perjuicio moral ocasionado al detener ilícitamente al buque insignia de la Armada Argentina e impedirle cumplir con su actividad. Ordenar a las autoridades portuarias de Tema la entrega de la documentación y del pañol de señales del buque, y establecer sanciones disciplinarias a los funcionarios de Ghana directamente responsables de las decisiones por las cuales dicho Estado había incurrido en la violación de sus obligaciones internacionales. Mientras tanto, antes de que el proceso arbitral se desarrollara, el 20 de junio del 2013, la Suprema Corte de Ghana, ante lo que había sido el resultado de las medidas cautelares solicitadas por la Argentina, pronunció una sentencia que revocó el embargo dictado contra la fragata Libertad. Un poco tarde la decisión, pero la tomó. El máximo tribunal ghanés consideró que el juez de primera instancia había errado en no declinar su jurisdicción ante el intento de embargar un bien de un Estado soberano afectado a fines militares. Reconoció que una acción como la intentada podría comprometer la paz y seguridad del Estado del Foro. Asimismo, satisfizo las garantías de no repetición exigidas por la Argentina en el proceso arbitral, al obligar a todos los tribunales inferiores de Ghana a abstenerse de ordenar nuevos embargos en el futuro sobre bienes militares de estados extranjeros. Otra consecuencia muy importante, en ese país no van a volver a repetir una decisión como la justicia de ese país. No va a volver a repetir una decisión como la que causó nuestros problemas. Esta sentencia de la Suprema Corte de Ghana abrió la posibilidad de iniciar negociaciones entre la Argentina y Ghana con el fin de lograr una solución amistosa a la controversia. Y el 27 de septiembre del 2013, las partes firmaron un acuerdo en una ceremonia oficial en el Palacio de la Paz en La Haya. Ghana comprometió, en virtud de ese acuerdo, a dar amplia difusión a la sentencia de su Suprema Corte ante la comunidad internacional, en el ámbito de múltiples organismos internacionales, incluyendo a todos los miembros de las Naciones Unidas, de la Unión Africana, así como todos los estados partes de la Convención de 1982 y al Tribunal Internacional de Derecho del Mar. La sentencia también tuvo amplia difusión en otros organismos regionales, como por ejemplo la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental. Argentina consideró que la difusión de la sentencia de la Suprema Corte de Ghana a nivel internacional constituía satisfacción suficiente ante la injuria ocasionada sobre la fragata Libertad por parte de un Tribunal Nacional de Ghana en violación de la obligación de respetar la inmunidad de los buques de guerra de acuerdo con el artículo 32 de la Convención y normas del derecho internacional general. El gobierno de Ghana, por su parte, agradeció al de Argentina por su cooperación en concluir el procedimiento arbitral a través de una solución amistosa. Un paréntesis, lo absurdo de todo lo vivido con ese embargo es que Argentina y Ghana estaban desarrollando varios proyectos de cooperación sur-sur que le interesaron muchísimo a Ghana y donde la Argentina estaba muy entusiasmada, transmitiendo tecnología
y aportes de distintas naturalezas. Por supuesto, a partir del día del embargo y al no admitir el gobierno de Ghana levantarlo, se suspendió toda actividad de cooperación sur-sur entre los dos países. De modo que para Ghana fue, digamos, un resultado satisfactorio que su Suprema Corte apoyara lo que había sido la decisión del Tribunal del Mar y permitiera restablecer esa relación de cooperación tan fructífera que se había dado en esos años entre los dos países. Por último, el 11 de noviembre del 2013, el Tribunal Arbitral, sin haber hecho nada, dio por finalizado formalmente el procedimiento. Dos palabras más, para no dar más la lata. Hace 2 días, el domingo pasado, 2 de octubre, se cumplieron 10 años del embargo sufrido por nuestra fragata Libertad en la República de Ghana. También hace pocos días, la fragata ingresaba al puerto de Buenos Aires, de regreso de otro viaje en su condición de embajadora de la Argentina y buque escuela para los futuros oficiales de la Armada Argentina. Se trató del viaje de instrucción número 50. 43 había sido el que fue interrumpido en Ghana. El número 50. Travesía que implicó casi 22.000 millas náuticas, 168 días de navegación y 34 días de permanencia en 11 puertos de 10 países. Brasil, Santa Lucía, República Dominicana, Cuba, México, Estados Unidos, Irlanda, Francia y España, con una tripulación de 326 personas, con invitados extranjeros de las armadas de Alemania, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, España, Francia, Irlanda, Italia, México, Paraguay y Perú. Gracias al procedimiento de la Argentina, el que entabló la Argentina ante el Tribunal del Mar en noviembre del año 2012, y a la medida provisional dictada por este tribunal, el 15 de diciembre de ese año, la fragata Libertad no tuvo que sufrir las consecuencias del embargo y ejecución que se intentaron entonces ante un tribunal comercial de Ghana, y pudo continuar su importante función de buque insignia de la Argentina y de buque escuela de nuestra Armada. Muchas gracias. La embajadora Ruiz Cerruti pregunta si hay alguna consulta o algún comentario por parte de la audiencia. Allá a la derecha. ¿Qué tal, embajadora? Un gusto. Quisiera preguntarle, no exactamente sobre el procedimiento, sino lo que pasó previamente, que es cómo se desarrollaron las negociaciones con el gobierno de Ghana a partir del embargo. Tengo entendido que se dialogó con el gobierno ghanés, que la respuesta fue por el lado de es el Poder Judicial ghanés quien está interviniendo, aunque esto no quita que incurra en responsabilidad internacional también a partir de una sentencia, pero si se llevaron adelante gestiones y de qué manera se fueron dando previo a tener que llegar ante el Tribunal del Mar. Gracias. Sí, creo que un poco lo mencioné, pero en todo caso, con más detalle, con todo gusto. Inmediatamente de llegada la noticia a Buenos Aires sobre el embargo, el día 2, piensen que la fragata tenía que partir del puerto de Tema para continuar su recorrido hasta Sudáfrica, en varias escalas, y después de allí atravesaba para regreso a la Argentina. El 4 de octubre tenía que partir la fragata del puerto de Tema. El día 2 se procede el embargo. En consecuencia, ya se sabía que no iba a poder partir. Primero que nada, hubo una llamada del canciller a su par ghanés.
tratando de ver si podía obtener una rápida decisión del Poder Ejecutivo de Ghana frente a la decisión de ese juez de primera instancia. No tuvo éxito. Inmediatamente después continuaron conversaciones a través de Cancillería. Se concentraron en la vicecancillería. El embajador Swain tuvo una participación en esa gestión. No sé, tal vez Susana, si vos así querés aclarar alguna gestión tuya en ese momento, en Accra, pero entonces tenés abierta la palabra. Pero en Buenos Aires lo que se decidió fue organizar una delegación de alto nivel, como dije, que fue presidida por el vicecanciller y completada con el viceministro de Defensa, que partieron alrededor del 10 de octubre más o menos, para Ghana. Allí se vieron con todos, se vieron con los ministros, se vieron con todos los altos funcionarios que pudieron entrevistar para convencerlos de lo que significaba esa decisión de un juez de primera instancia ante el accionar de un fondo buitre, por otra parte. Nadie se animó en el gobierno de Ghana de tomar una decisión contraria a la del juez. Debo reconocer un gesto muy valiente del consejero legal de Ghana. ¿Te acuerdas, Jorge? Apreku. Eliezer Apreku falleció muy joven. Este fue a declarar ante el juzgado de primera instancia, donde estaba este juez inamovible en su decisión, y se expidió, dio su opinión en el sentido de que desde el punto de vista del gobierno de Ghana se coincidía en que la fragata tenía inmunidad de jurisdicción y no podía ser embargada ni ejecutada. Dicho eso por el consejero legal de la Cancillería de Ghana. Para el juzgado no tuvo eso ningún efecto. Pero el Ejecutivo hizo un paso más de lo que ya había ocurrido. Nada más se pudo obtener del gobierno de Ghana en ese momento. Ese fue el motivo por el cual, y además aprovechando esta misión de alto nivel que se había enviado, porque para poner en marcha el procedimiento arbitral es necesario también acreditar que ha habido contactos y ha habido intercambios para tratar de solucionar el diferendo. El fracaso de esta misión era muy necesario para poder continuar el procedimiento. Y así fue. A renglón seguido, inmediatamente, se terminó de elaborar, que ya estábamos en la Consejería Legal terminando la redacción, enviamos al embajador Apataro a Accra la demanda arbitral y la presentó el 30 de octubre ante el Ministerio de Relaciones Exteriores ganés. Allí ya quedaba, como diría, armado el escenario de lo que iba a seguir. Pero en ante presentación arbitral exigimos la liberación en 14 días, que era lo que necesitábamos para, ante el Tribunal del Mar, en Hamburgo, pedirle la medida cautelar urgente. Si Ghana liberaba la fragata, no íbamos a Hamburgo. Si no la liberaba, era el 14 de noviembre, la fecha límite, íbamos a presentar el pedido de la medida cautelar al tribunal, cosa que hicimos porque no hubo tal liberación. Presentamos la medida cautelar ante el tribunal y el 28 de noviembre, empezamos a los preparativos con el tribunal y la delegación de la otra parte para las audiencias, que fueron el 29 y el 30 de noviembre.
Allí se desarrolló todo, la artillería, digamos, de las dos partes, nosotros para justificar la medida cautelar y del lado de Ghana con el pretexto de que estaba en las aguas interiores y que eso no era aplicable los artículos, el artículo 32 de la convención, que no había tal inmunidad de buques de guerra en aguas interiores y en puertos. Bueno, toda esa línea argumental desarrollada por Ghana no le sirvió porque el tribunal estuvo en ese sentido muy claro, muy preciso. Es una sentencia realmente muy importante. Como dije al principio, tiene mucho que ver con proteger no solo a la fragata Libertad, sino a todos los buques de guerra del mundo. Así que fue realmente un proceso que ha marcado, digamos, de alguna manera la jurisprudencia del derecho del mar a partir de entonces. No sé si esto contesta su pregunta. Sí, por favor, presidente del APSE. ¿Algún beneficio tengo que tener? No, quería preguntarte, no sé si es posible contestarlo, pero como decís, la fragata Libertad, desde el tema, digamos, del default argentino, siguió navegando por los mares y visitó muchos países. ¿Por qué gana? O sea, ¿por qué el fondo de inversiones, este fondo buitre, analiza, pues lo podría haber hecho en algún otro puerto en una escala previa a Ghana o posterior? O sea, tiene que haber existido, digamos, un análisis por parte de, me imagino, los asesores jurídicos del fondo buitre, diciendo, bueno, de todas las opciones donde va a estar la fragata, que además es público, los puertos eligieron Ghana. Y segundo, realmente el fondo de inversiones, el fondo buitre, pensaba que podía ganar ese caso que, al menos ex post facto, y ahora parece que era imposible de ganar, tal vez no, o realmente lo hicieron para tener una carta de negociación con el gobierno. No es algo jurídico, pero es algo más, digamos, de realpolitik, que es lo que me gusta. Perdonen. Sí, la verdad que eso yo no lo puedo contestar. Lo único que puedo decir es una palabra, Commonwealth. Por un lado, Commonwealth. O sea, previo a llegar a Ghana, NML, esa sentencia del juez de Nueva York, la pasa por la justicia británica. En la justicia británica se toma, digamos, la posibilidad de ejecutar, si hubiese estado la fragata en Londres, tal vez la hubiesen embargado en Londres. Pero no puedo prejuzgar sobre la decisión de la justicia británica, pero yo no usaría el término convalidó, pero registró la existencia de la sentencia de Nueva York en Londres. Y de allí partió con el testimonio de las dos sentencias, la americana y la británica, a un juzgado de primera instancia en Ghana. ¿Qué usó para conseguir la decisión del juez? No lo sé. No me obliguen a imaginar. Pero lo cierto es que meses después, la Suprema Corte de Ghana dio un fallo absolutamente impecable. De modo que, ¿qué hubiera pasado si no hubiésemos intentado la intervención del Tribunal del Mar para levantar rápidamente ese embargo? Podría haber llegado a una ejecución, porque la decisión del tribunal el Tribunal Superior se tomó bastante rápido en función de que ya había habido la decisión del Tribunal del Mar. Entonces, era fácil, ¿no? Apurarse en ese momento. Pero ¿quién nos dice qué hubiera pasado si la Argentina se cruza de brazos y no hace nada y deja la fragata embargada en ese puerto? Era seguro que la iban a destruir. Es decir, cuestiones climáticas, no podía
evitarse intentar una rápida acción para levantar el embargo. Ahora, ¿por qué ese juez se pronunció como se pronunció? Insisto, estoy citando la opinión del consejero legal de Ghana. O sea, allí había una discrepancia entre la justicia y el Poder Ejecutivo, que no se explica. ¿Qué fue lo que convenció a ese juez de primera instancia a jugarse con una medida semejante? ¿Alguna otra pregunta? La embajadora me había contado una anécdota que me pareció muy buena. Después de un tema jurídico, creo que hay una veta de sentimiento a aquellos que hemos tenido el honor de recibir a la fragata en los puertos donde hemos servido como diplomáticos. Y le quería consultar fuera de micrófono si quería contar esa anécdota. Me ha dicho que sí, así que le paso la palabra a la embajadora. Bueno, la contraparte de la anécdota está aquí presente, es la embajadora Pataro. El 19 de diciembre del 2012, estábamos en comunicación con el teléfono en la oreja, Susana y los que te estaban ayudando en el puerto de Tema, y nosotros en la Consejería Legal en Buenos Aires. Y Susana nos iba diciendo los pasos que se iban dando para levantar las amarras de la fragata, minuto a minuto. Y en un momento dado dice, bueno, ya está 1 metro, ya se separó 1 metro del puerto. Te digo, me acuerdo, estoy contando eso y tengo se me paran los pelitos de pensar lo que fue ese momento. Es decir, 1 metro, 2 metros, ya avanzó más, cómo nos iba contando ella cómo se iba alejando la fragata del puerto. Yo sé que en ese momento, ¿te acordás, Holger? Tratamos de ponerte en contacto con el canciller, cosa que conseguimos, lo hicimos subir a la Consejería Legal, y le pasé el teléfono y sé que seguiste hablando con él y contándole las cosas. Ahí ya no sé cómo continuó la conversación, pero en los últimos minutos de la fragata en el puerto tuvimos una crónica directa por parte de Susana, que veía felizmente solucionado el problema que le había tenido. Ella era concurrente en Ghana, o sea que había ido a las ceremonias de la llegada de la fragata, no para quedarse desde el 1 de octubre hasta el 19 de diciembre, en que la fragata fue liberada. Pero esa conversación que tuvimos entre la Consejería Legal y la embajadora concurrente, la verdad es inolvidable realmente. Bueno, con esa anécdota yo daría por cerrado el ciclo de la conferencia, agradeciéndole al APSEN, a su presidente, a los miembros del APSEN y a los miembros del ARSEN que nos acompañan, y especialmente al ISEN, a los alumnos del ISEN que nos acompañan también, que el mensaje era eso, buscar en la juventud una dedicación, un profesionalismo, un ejemplo de un tema tan patriótico como fue el de la fragata. Y ojalá que les toque algún puerto en su próximo destino donde la puedan recibir, porque un tema es el tema jurídico y otro tema es verla llegar. Realmente es un sentimiento muy, 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 muy especial, que el país se avecina al país donde estamos representando. Y con esa fotografía los dejo en libertad y los invitaríamos con el APSEN a una copa de camaradería con todos ustedes. Muchísimas gracias y buenas tardes.